FM 89.1, Radio Universidad. Y bueno, como todos ustedes saben, la canasta básica es para vivir, es de 55.000 pesos. Por eso uno tiene que pensar que el sueldo mínimo, o sea, el sueldo tiene que ser de 55.000 pesos tanto para Juan como para Pedro, como para todos, como mínimo. Hablamos de esa base. Por eso ahora vamos a hablar con Rubén Bustos. Él es dirigente de la agrupación Almafuerte, que es la agrupación opositora a la actual conducción de sindicatos municipales de La Matanza. Y esto es lo que van a pedir: un mínimo de 55.000 pesos. ¿Qué tal, Rubén? Guille te saluda. Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Y sí, es lo que vos estás explicando. Todo lo estamos viendo, la inflación y la canasta básica, ¿no? Esto es lo que se necesita para poder llevar una vida mínima y con condiciones mínimas, como para poder alcanzar cada una de las cosas que sostiene la canasta. Uh-huh. Y esto no contempla aquella persona que alquila o personas que tienen hijos por ahí en colegios privados, ¿no? Que es para lo básico e indispensable de todos los días. Así es. ¿Y esto cuándo van a hacer la presentación? ¿Hay algún tipo de asamblea permanente? En realidad, quien maneja la negociación, en este caso, es el sindicato. Uh-huh. Ya en el 2019, cuando se reunió la paritaria, el aumento salarial fue del 50% de lo que había sido en ese momento la inflación. Uh-huh. Entonces nosotros, con todos los sectores que no formamos parte del sindicato, en octubre de ese año hicimos una gran movilización en el centro de San Justo. A partir de ahí, viendo que no existía por ahí la posibilidad de poder hacerle alcanzar nuestra voz, empezamos a trabajar con todos estos sectores. Luego pasó lo de la pandemia, que de alguna manera nos empezó como a limitar. Uh-huh. El año pasado, nuevamente, el aumento de salario fue muy, muy bajo. De hecho, llegó varios meses después de lo que es nuestra paritaria, que siempre se generan en marzo. Claro. Y cuando se hizo, no solamente nos dieron mucho menos, porque de bolsillo habrá sido entre el 15 y el 18% promedio, sino que además públicamente decían que nos estaban dando el doble, que era el 35%, porque lo calculaban con algunos ítems de lo que es nuestro salario, pero nosotros tenemos un sueldo conformado y siempre que se discutió el salario, se discutió sobre ese salario conformado. Claro. Sumado a esto, tenemos problemas como el de la estabilidad. Hay una ley que nosotros nos reglamenta y que desde hace 1 año y medio dice que todos los trabajadores que tienen más de 1 año de antigüedad tienen que pasar a ser planta permanente. Esto es una cosa que no se cumple. Tenemos más de la mitad de los trabajadores que no tienen estabilidad. Ahora se incorporan cada vez en más cantidad los monotributistas. Sumado a que nuestro trabajo, los municipales, se hacen cargo de uno de los problemas más grandes que tiene hoy la comunidad internacional, que tiene que ver con la pandemia. Uh-huh. Tenemos 4 hospitales, 20 y pico de salas, y todos trabajando a full con esta cuestión de la salud. Además, trabajadores que sostienen la administración, desde aquellos trabajadores que reparten los impuestos para que la municipalidad recaude, hasta quienes trabajan ayudando merenderos, comedores. Ahora se está trabajando para el inicio de las clases. Tenemos cerca de 30 o 40 jardines de infantes municipales. En este universo trabajamos nosotros de cara a la comunidad, y en este caso no se nos reconoce, y no por la pandemia, porque este es un problema que tiene bastante tiempo. Uh-huh. No somos escuchados, no somos reconocidos de la discusión real. Entonces tu pregunta era, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como vemos que no hay voces que realmente representen los intereses de los trabajadores, nosotros decidimos empezar a plantear públicamente esta cuestión, y desde hace varios meses ya lo venimos planteando. Estamos trabajando con otros compañeros que también son del arco opositor, y en caso de que no se escuche, no se refleje este pedido que tenemos los municipales de La Matanza, vamos a empezar a trabajar para hacer una gran marcha. Y, a ver, ¿cuánto es el sueldo hoy promedio de un empleado municipal, Rubén? Sabés que siempre que me hacen esta pregunta digo que es dificilísimo responderla, porque antiguamente había un sueldo que era el parámetro, y sobre ese sueldo después avanzaba lo que era la carrera municipal. Sí. En este caso
hay contratados, hay monotributistas, hay trabajadores que tienen 20 años con la misma categoría, pero la gran mayoría de los trabajadores, por darte un número, el 50% de los trabajadores no supera los 32.000 pesos. 32.000 pesos. Y tenés trabajadores que cobran 23, 24.000 pesos. Claro, es demasiado el abismo, ¿no? Es demasiado, es hasta una falta de respeto, porque hoy con 32.000 pesos está bien, alguien por allá puede gritar, bueno, un jubilado gana 20, está bien, bueno, pero no está bien lo del jubilado, pero mucho menos está bien lo que un trabajador gane 32.000 pesos, porque con eso evidentemente no llega, sobre todo teniendo en cuenta la gran idiosincrasia que tiene el partido de La Matanza, ¿no? Que no digo la gran mayoría, porque la verdad que no tengo una estadística, pero muchísima gente no tiene vivienda propia y vive muy lejos de su lugar de trabajo, y el transporte no es barato, o sea que todo eso hay que sumárselo también. Claramente es así. De hecho, ayer estaba escuchando un estudio en Capital Federal de una familia tipo clase media que mandan a sus hijos al colegio privado, que tienen, qué sé yo, un trabajo en un lugar determinado, se mueven en sus vehículos, tienen que pagar cochera, patente, seguro. Ninguno baja de 150.000 pesos de gasto, una familia tipo, y no estamos hablando nada del otro mundo. Son los costos normales de vida, como teníamos hace varios años atrás. Yo siempre digo a los compañeros municipales que agarremos los cheques de hace 3 o 4 años atrás y googleemos cuánto valía el valor dólar en ese momento, y van a ver que cuando decíamos que estábamos mal, cobrábamos 2 o 3 veces el salario de hoy. Sabemos que hay una depresión enorme en la economía argentina, en el mundo entero. Nosotros particularmente en la Argentina tuvimos una pandemia previa que se llamó Mauricio Macri. Hay un montón de cuestiones que también afectaron, pero también tiene que haber algún sinceramiento de parte de quienes conducen, en este caso el distrito de La Matanza, que son empleadores, con sus trabajadores para empezar a recuperar de alguna manera el salario. Y esto se evita todo el tiempo. Este es el problema. No solamente que no existe el poder económico de quien tiene que pagar, sino que no tiene la voluntad política de alcanzar esa negociación o este reclamo de los trabajadores. Y ese es el problema más grave. Ahora, Rubén, puntualmente, el reclamo es no solamente para los que dirigen el destino de la municipalidad, hablamos de las autoridades, sino también hacia los que los representan en el sindicato actual. Nosotros hacemos un reclamo como trabajadores, y el que se quiera poner el saco que se lo ponga. Hay una realidad que cuando nosotros vamos todos los días a laburar y volvemos a nuestra casa, tenemos que hacer la comida, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que vivir, y con lo que ganamos no nos alcanza. Entonces, esto nos genera un problema enorme y de alguna manera se tiene que canalizar en algún lado. Y nosotros estamos dispuestos a acompañar a quienes lo hagan verdaderamente en nombre de los trabajadores. De hecho, en la marcha de septiembre, que fue multitudinaria, el último septiembre del 2020, que hubo más de 3.000 trabajadores municipales en la calle, yo realmente no recuerdo haber visto una marcha tan grande como esta. Estuvimos todos los sectores acompañando al sindicato en ese reclamo. Y ese reclamo lo desactivó el mismo sindicato, sin ningún tipo de explicación. Entonces, claramente que alguien tiene que generar este reclamo y tomar esa posta. Digo, el gremio no está para relatar el problema que tenemos los trabajadores. Además de relatar el problema que tenemos los trabajadores, cuando los caminos se cierran, cuando las vallas son demasiado altas, hay que tomar determinaciones y hay que tomar una medida. Tiene que haber una política gremial que represente la necesidad del laburante. Y en este caso, si no hay del otro lado alguien que quiera escuchar, bueno, tenemos que entre todos construir un espacio para que se abran las puertas y se genere la mesa de negociación. Cuando vos decís construir un espacio, ¿están pensando en hacer un nuevo sindicato con personalidad jurídica? Mira, generar un nuevo sindicato con personalidad jurídica no depende de los trabajadores. Pero vuelvo a decir, me parece que para ahí no es tampoco momento ni de pensar en la faz política ni en la faz de especulación electoral. Me parece que el futuro de nosotros ahora, a marzo, que se debería discutir el salario dentro de 40, 50 días, y como ha pasado anteriormente, no se tiene en cuenta el parámetro del reclamo o de la necesidad que tiene
quien está dentro de la municipalidad trabajando y atendiendo a la comunidad. Entonces me parece que este es el primer paso. Mal estaría de mi parte o de cualquier otro sector que vea esto como una salida electoral. Ujú. Quienes están porque los votó la gente, entonces deben asumir ese compromiso. No asumen ese compromiso, bueno, el movimiento obrero en Argentina tiene mucha historia como para regalarlo, rifarlo. Nosotros entendemos que estamos en condiciones de asumir esa posición para reclamar en nombre de los trabajadores. Ujú. ¿Cuándo fueron las elecciones? En julio del 2018. Bien, ¿y cada cuánto se...? Cada 4 años. Cada 4 años. ¿Y qué diálogo tienen hoy por hoy con Daniel Troncoso? Yo lo último que hablé fue posterior a la marcha de septiembre. Lo último y la primera vez que hablé después de las elecciones. Él me invitó al gremio a analizar esta cuestión que tenía que ver con la negociación que se había generado a partir de la marcha de los municipales. Le dije un poco lo que te había comentado ante a vos. En la medida que exista un polo que represente los intereses de los trabajadores y que ese reclamo sea genuino y que apunte realmente a la necesidad que tenemos, nosotros vamos a estar ahí acompañando. Uh-huh. Ahora, si esto no existe, mi punto de vista personal es que nada suma que se amontonen los dirigentes o se amontonen las agrupaciones. Digo, no sirve de nada esto. La unidad se tiene que dar a partir de la necesidad de los trabajadores y no a partir de que se junten un grupo de dirigentes en una reunión. Claro. Entonces, no es con eso que digo que no tiene que haber charla, pero se le va al tercer año de gestión y estamos exactamente igual que hace 3 años atrás. Uh-huh. No solamente porque no se han conseguido resultados, que esto puede ser, a veces es una variable del movimiento obrero, lo que no hubo es, de parte de nuestra representación, el reclamo suficiente como para poder, de alguna manera, forzar la posibilidad de una mejor negociación. ¿Y la negociación próxima sería cuándo? En marzo del 2021 deberían celebrarse y llevarse adelante las paritarias de este año. Y ustedes van a exigir por lo menos un 50%, para más o menos equiparar. Yo creo que después de los últimos 2 aumentos de sueldo vergonzosos que tuvimos, y sí. Uh-huh. Pero podemos estar horas charlando sobre esto. Mira, claro. La municipalidad recauda a través de las tasas más importantes que tiene de recaudación. Esas tasas la reparten sus trabajadores. Mientras el correo privado más barato, que es una pequeña porción de este trabajo, cobra X pesos, a los trabajadores le pagan el 10% de lo que le pagan a esta empresa. Claro. La diferencia es que la empresa muchas veces no lleva el correo a destino, porque como es el costo más barato, a veces ya después del vencimiento y demás, y el trabajador municipal, como es una cuotita más que gana de sueldo, el laburo lo hace a conciencia. Y ni siquiera discutimos esto. Ni que hablar lo que le pasa a los compañeros de salud, ni que hablar lo que le pasa a la gente de educación, a nuestros jubilados. Uh-huh. Nuestros jubilados, nosotros tenemos una caja móvil y siempre fue como el orgullo nuestro. El jubilado tenía un sueldo digno y demás, y se está perdiendo todo, absolutamente todo. Entonces, para esto es importante no solamente que haya aumento de sueldo, sino también que se discuta los ascensos de los trabajadores, porque esto califica mejor el aporte de cada uno de los trabajadores, que se reestructuren de alguna manera y que volvamos a tener los trabajadores que existían en cada lugar de trabajo hasta hace los planteles históricos, hasta hace un par de años. Cuando éramos 4.000, 5.000 trabajadores municipales, vos ibas a cualquier oficina, había 40, 50, 60, 70 trabajadores. Hoy vas a esa oficina y hay 10, 12, porque se fue jubilando la gente y nunca más se repuso. Y esas partidas de salarios existen. Uh-huh. Y cuando vos ves el plantel de los municipales, se duplica cuando éramos, en ese momento, la cantidad que éramos. Entonces, como más trabajadores y menos trabajadores en los lugares de trabajo, es como una contradicción. Claro. Entonces, estas cosas son fundamentales no solamente para el trabajador, también para la comunidad, uh-huh. Porque el trabajador es la herramienta con la que se atiende a la comunidad, ¿no? Rubén, marzo está a la vuelta de la esquina, seguramente volveremos a hablar allá cuando se junten para negociar la paritaria y ojalá que sea con el mejor de los éxitos, por supuesto. Sí, nosotros vamos a seguir trabajando todos estos días, todo febrero vamos a seguir saliendo a la calle, pintando las paredes, volanteando a los trabajadores,
vamos a seguir haciendo como hacemos hasta hoy, viralizando el reclamo, y vamos a trabajar fundamentalmente en reunir a los sectores que nos unamos para hacer un reclamo en caso de que no exista la representación adecuada. Si existe la representación adecuada, también estaremos ahí apoyando. Así que les agradezco el hecho de que me den la posibilidad de poder expresar lo que es nuestro punto de vista. No, por favor, estos micrófonos, por supuesto que están siempre abiertos para la comunidad y en este caso para el reclamo que tiene que hacer, en este caso, Rubén Bustos, dirigente de la agrupación Almafuerte, que es opositora a la actual conducción del Sindicato de Municipales de La Matanza. Rubén, te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes, buenas tardes para todos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.